Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal porque estamos muy cerca de la meta de 100.000 suscriptores. Tu granito de arena se apreciaría bastante y sería de mucha ayuda para conseguir esta meta. Si tienes alguna duda del video, no dudes en preguntármelo en los comentarios y te lo responderé lo antes posible. Muy buenas simulines YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el video definitivo en donde les mostraré cómo mejorar el rendimiento de tu celular y por ende tener partidas en los videojuegos donde te vaya mucho más fluido y rápido, incluso en aplicaciones que no son videojuegos, ya sea alguna red social que por alguna razón se te va lagueado o algo así. Con estos tips seguramente te ayudarán a arreglar ese problema. Y bien, sin más preámbulo, comenzamos. Better off as strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the... Y bien, una de las cosas que más les recomiendo bastante por hacer antes de jugar es reiniciar tu celular o apagarlo por completo y volverlo a prender. ¿Y por qué hacer esto? Bien, a la hora de apagar tu teléfono, todas las aplicaciones que estén abiertas en segundo plano, utilizando tu batería y gastando pues la memoria, ¿no? En ese momento se van a cerrar por completo y a la hora que lo prendas, pues vas a tener una memoria más limpia, ¿no? Por ejemplo, si vas a querer jugar cualquier juego en determinado momento y antes de jugarlo tenías muchas aplicaciones abiertas, esas aplicaciones que tienes o que tenías abiertas van a estar utilizando un pequeño porcentaje de memoria y de batería de tu celular, lo cual lo puede hacer un poquito más lento, pero a la hora de reiniciar tu teléfono todas esas aplicaciones se van a cerrar, entonces eso te va a ayudar bastante a pues considerablemente tener un poco mejor rendimiento a la hora de jugar, ¿no? Y bien, ese es el primer punto, lo que más les recomiendo, reiniciar su celular antes de jugar. Punto número 2. Cerrar aplicaciones que están en segundo plano. Y bien, ¿a qué me refiero con esto? Cuando terminas de usar una aplicación, generalmente si no la cierras bien, se queda abierta para que la puedas pues abrir en cualquier momento, ¿no? Pero esto, en el momento en el que lo dejas abierto en el segundo plano, esa aplicación empieza a utilizar memoria y batería del teléfono, lo cual lo hace un poco más lento. Tener varias aplicaciones abiertas hace que tu teléfono vaya mucho peor a que si no tuvieras ninguna. Es por esto que una de las cosas que debes hacer antes de jugar, o pues en general realmente, es cerrar todas las aplicaciones que hayas abierto recientemente. Y esto te ayudará a tener aún más rendimiento en tu celular, ya que no siempre funciona lo de reiniciar tu teléfono porque a veces se quedan las aplicaciones abiertas. Punto número 3. El modo avión. Bien, si eres una persona que usa el Wi-Fi para jugar y no los datos, una cosa que te podría ayudar bastante es activar el modo avión, ya que esto desactiva cualquier tipo de conexión, ya sea los datos del teléfono y la señal y todo eso, ¿no? Pero son cosas que realmente no necesitas para jugar, ya que lo único que necesitas es el Wi-Fi, el cual lo puedes activar incluso si tienes el modo avión. Y bien, todo lo que es la red de datos, la radio y Bluetooth y todo eso te ocupa un pequeño espacio en tu celular, incluso si no lo estás usando te gasta batería, y lo que hace el modo avión es bloquearlo por completo y gracias a esto puede ayudar a que vaya un poco más rápido, y al hacer esto no solo te gasta menos batería, sino que tienes un poquito más de rendimiento, y aunque los cambios sean mínimos, realmente no te cuesta nada hacer esto, así que si tienes la mínima posibilidad de tener menos lag, yo digo que vale la pena. Punto número 4. Cambiar red de internet. A esto me refiero que si juegas con Wi-Fi, intentes jugar con datos, o incluso viceversa, si sueles jugar con datos, intentes jugar con una red de Wi-Fi. Antes yo usaba la red Wi-Fi para jugar un juego llamado Nebulouse, pero la verdad es que me iba muy mal y luego cambié a intentar jugar con datos y me fue súper fluido. Fue un cambio bastante interesante porque yo pensé que pero es que igual depende de muchas cosas, ¿no? De cómo te está yendo el internet o si otras personas están usando tu modem. Pero en general me fue más fluido con los datos. Pero esto ya es subjetivo, ¿no? Si tienes el lujo de poder intentar jugar con datos, te lo recomiendo bastante. Si es un juego que no pesa mucho, ¿no? Para que no te vaya a cobrar mucho. Y
Bueno, es que como les menciono es subjetivo porque igual hay algunas personas que les va a ir mejor con el Wi-Fi que con los datos, así que sería cosa de que lo intenten. Punto número 5. Vaciar la memoria. Y bien, ese es un punto muy importante, como lo mencioné al inicio del video. Es una de las principales razones por las que la mayoría de las personas tienen un rendimiento muy lento y sus aplicaciones empiezan a fallar. Y es porque las memorias de sus teléfonos están llenas, así que les recomiendo que borren aplicaciones que no usen o que borren fotos que no suelen usar o que las pasen a un disco duro o algún tipo de memoria externa para que no use la memoria del teléfono, porque en serio, el simple hecho de tener el teléfono lleno hace que muchas aplicaciones vayan mucho más lento, incluso el mismo celular, así que es un punto muy importante tener la memoria lo más vacía posible. Entre más memoria disponible tengas en tu teléfono, te irá mucho mejor. Punto número 6. Actualizar la versión de tu dispositivo. Ya sea Android, iOS o algún otro, es muy importante que siempre mantengas tu teléfono lo más actualizado posible, ya que esas actualizaciones lo que hacen es mantener a tu teléfono al tanto con el mejor rendimiento, y siempre en esas actualizaciones, como les menciono, no solo te mantienen al máximo rendimiento, sino que también arreglan errores y problemas que pueda tener tu teléfono, ¿no? Entonces, si dejas tu teléfono sin actualizar durante mucho tiempo, meses o años, es posible que te vaya muy lento y esto obviamente se va a notar bastante a la hora de jugar. Entonces actualizar tu teléfono es un punto muy importante. Punto número 7. Actualizar el juego. Al igual que el consejo anterior, actualizar el juego es un punto muy importante para siempre estar en la versión más optimizada. De esta manera te va a ir con un mejor rendimiento y seguramente algún problema que haya tenido en alguna versión anterior ya estará solucionado. Y así no solo vas a jugar sin los bugs de cualquier otra versión, sino que seguramente te va a ir más fluido. Y bien sería solo eso, siempre estar al pendiente de que no haya actualizaciones disponibles, estando siempre en la última versión para no tener problemas con el juego. Punto número 8. Forzar cierre. Seguramente alguna vez has visto que se te bloquea la pantalla o se te pone todo negro, se congela, no te deja iniciar sesión, se te traba el teclado o algo así. Y bien, todos estos son problemas que se solucionan muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a la información de la aplicación y presionar en forzar cierre o forzar detención. Esto no solo te ayudará a resolver el problema, sino que también te irá con mayor rendimiento y podrás jugar más fluido. Punto número 9. Uso de internet. Algo que también podría afectarte a la hora de jugar es que otras personas estén conectadas a la misma red de internet. Por ejemplo, si tu pareja o algún familiar está conectado a Netflix y está viendo una película mientras tú juegas, seguramente te va a ir bastante mal. Así que es recomendable jugar cuando no haya otras personas conectadas al mismo módem o que al menos no estén usando mucho internet, ya que no es lo mismo que estén conectados para mandar mensajes que para ver alguna película o descargar algún video, lo cual puede afectar más el rendimiento a la hora de jugar. Punto número 10. Gráficos mínimos. Casi todos los juegos te dan la opción de poder cambiar la calidad del juego, ya sea en HD, seguramente alguna vez has visto que ponen los gráficos en mínimo, máximo, ultra y todo esto. Esas opciones te permiten jugar a máxima calidad y que se vea con la mayor nitidez posible, pero dependiendo del dispositivo que tengas, en especial si son un celular de gama baja, es posible que esto te afecte el rendimiento. Es por ello que si tienes problemas al jugar, es recomendable que juegues a gráficos mínimos. Hay algunos juegos donde no te deja cambiar la calidad, pero te permite desactivar algunas cosas. Por ejemplo, en Evo Blows, desde los ajustes del juego, puedes desactivar los sombreros, las mascotas, las skins. Y entre más cosas desactivadas tengas, es posible que te vaya con mayor rendimiento. Y si estás en un teléfono de gama baja, es posible que notes la diferencia. En cambio, si tienes un teléfono de gama media o alta, tal vez los cambios sean mínimos, pero es algo más que puedes intentar para que te vaya mejor. Punto número 11. Quitar anuncios. En la mayoría de juegos gratis te suelen saltar anuncios, pero por lo general te aparece una opción para quitarlos que no suele costar más de $5. Y no solo te quita los anuncios, sino que es posible que también reduzca el lag, ya que el simple hecho de tener que estarte cargando los anuncios es un peso extra, ¿no? Si te lo quitas, suele ir con mayor rendimiento. Así que si es una aplicación que tú usas frecuentemente, es algo que vale la pena. Punto número 12. El servidor. Y bien, ese es un punto muy importante, pero se los dejo de último, ya que no siempre tienes la opción de poder cambiar de servidor. Hay algunos juegos donde te ponen en un servidor predeterminado a tu región,
Pero en el caso de que juegues alguno en donde tú puedas seleccionar el servidor, lo mejor que puedes hacer es buscar el servidor donde tengas mejor rendimiento, por lo general el servidor de tu región, ¿no? A continuación les enseñaré un pequeño ejemplo jugando en dos servidores diferentes, uno de mi región y uno en el que no lo es, y van a ver la gran diferencia de lo que es jugar en un servidor que no es respectivo a tu ubicación, ¿no? Van a notar la gran diferencia de MS y el ping mucho más alto, y la verdad es que va increíblemente fatal. Así que ese es un problema de muchas personas que no saben que están jugando en un servidor donde realmente el problema no es tanto ni de su teléfono, ni del juego, ni del internet de su casa, sino del servidor en el que estén jugando. Así que este punto también es muy importante. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf.